Ya te llamo. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados, a los miembros del gobierno, especialmente al doctor Guillermo Vallejo, secretario de Hacienda Departamental, a los directores, a los funcionarios, las buenas tardes. Siendo las 3:59 de la tarde, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria correspondiente al día jueves 22 de mayo del año 2025. Señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, honorables diputadas, honorables diputados, muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda Departamental, doctor Guillermo Vallejo, muy buenas tardes, y a todas las personas que nos acompañan en las barras y nos siguen en redes sociales, honorables diputadas y diputadas, llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán, Amortegui y Juan Guillermo. Con las buenas tardes para el doctor Vallejo, el secretario de Hacienda y su equipo de trabajo. Presente, secretario. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Con el saludo para el doctor Vallejo, todo su grupo de trabajo presente, secretario. Escandón Castellano, Brian Alfonso. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Buenas tardes a todos, presente. Molina Correcha, Giovanni Eduardo. Presente, secretario. Mora González, Edna Carolina. Mora Ortiz, Julio César. Ortiz, Monroy Mauricio. Otalora Arias Abel. Muy buenas tardes para todos, presente. Porras Barrero, Julia Esperanza. Muy buenas tardes para todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Sánchez, Estefany Lucía. Muy buenas tardes para todos, presente. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Urrea Amaya, Harold Fernando. Saludando muy especialmente a nuestro secretario de Hacienda, a cada uno de los funcionarios de la gobernación, a las personas que nos acompañan en las barras y a cada uno de los compañeros presentes, secretario. Mora González, Edna Carolina. Muy buenas tardes para todos, honorables diputados, presente. Morato Ortiz, Julio César. Muy buenas tardes para todos, presente, secretario. Señor presidente, le informo, en este momento se encuentran presentes 10 honorables diputadas y diputados. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, antes dejando constancia de la presencia del honorable diputado Milton Fernando Reyes. Honorables diputados, diputadas, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima para el día de hoy, jueves 22 de mayo de 2025. Primero, llamado, lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, régimen procedimental y sancionatorio aplicable a la renta del orden departamental.
Título octavo, procedimiento administrativo de cobro coactivo. Título noveno, intervención de la administración. Título 10, devoluciones. Y título 11, otras disposiciones procedimentales. Cuarto, proposiciones y varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día para la aprobación de los honorables diputados. En consideración el orden del día, ¿aprueban el orden del día? Continúe, señor secretario, con el orden del día. Sí, señor presidente. Honorables diputados, señor presidente, continuando, segundo lectura de correspondencia, no tenemos correspondencia radicada. Continúe con el siguiente punto, señor secretario. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, régimen procedimental y sancionatorio aplicable a las rentas del orden departamental. En este punto tiene la palabra el secretario de Hacienda, el doctor Guillermo Vallejo. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes a nuestras honorables diputadas y diputados de nuestro departamento del Tolima. Hoy, 22 de mayo, continuamos con la socialización del proyecto de ordenanza número 008 del año 2025 del Estatuto de Rentas para el departamento del Tolima, en su libro segundo, régimen procedimental y sancionatorio aplicable a las rentas del orden departamental, iniciando con el título octavo, procedimiento administrativo coactivo, artículo 630, etapas previas del cobro administrativo coactivo. Esta gestión del cobro persuasivo es una política de la Dirección Financiera de Rentas de nuestro departamento del Tolima a través de la Secretaría de Hacienda Departamental, orientada a lograr un acercamiento efectivo con el deudor de los impuestos departamentales, buscando evitar el proceso de cobro administrativo coactivo. En el artículo 631 tenemos la vía persuasiva, en el cual, una vez agotada la etapa persuasiva conforme al reglamento interno de cartera, y si no se logra el pago satisfactorio, se dará inicio al proceso de cobro establecido en este presente título. La vía persuasiva no constituye un paso obligatorio, máxime si la cuantía es importante o se encuentra próxima a la prescripción. Es necesario iniciar de inmediato el cobro administrativo coactivo. Artículo 632, etapa de cobro administrativo coactivo. Para el cobro administrativo coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, intereses generados, respecto de los mismos, sanciones, contribuciones y demás documentos que presten mérito ejecutivo de competencia de la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos de nuestro departamento, deberá seguirse el procedimiento administrativo de cobro coactivo que se establece en los siguientes artículos, como es: artículo 633, competencia territorial. El procedimiento de cobro administrativo coactivo de las deudas fiscales es competencia de la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del Departamento del Tolima y será adelantado por esta misma. Asimismo, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima tiene competencia para adelantar el procedimiento de cobro administrativo coactivo de las multas de tránsito y de transporte dentro de la administración del Departamento del Tolima. En este artículo 633 realizamos el ajuste a Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental, donde estaba establecido el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte anteriormente. Asimismo, en el artículo 634, competencia para investigaciones tributarias. Dentro del procedimiento administrativo de cobro, el profesional responsable de la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del Departamento tendrá para la investigación de bienes las mismas facultades que los funcionarios encargados de la fiscalización.
Artículo 635, mandamiento de pago. El funcionario competente de la Dirección de Rentas expedirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes y sus intereses, los cuales se liquidará al momento del pago. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación, para que comparezca en un término de 10 días. Si no comparece, se notificará por correo. La misma regla aplica para los herederos del deudor y los deudores solidarios. Cuando la notificación se haga por correo, se informará además por cualquier medio del lugar. La omisión de esta formalidad no invalida la notificación. El mandamiento de pago podrá comprender varios títulos ejecutivos correspondientes al mismo deudor. Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos. Primero, las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. Los demás actos de la Administración de Rentas debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco departamental. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Departamento del Tolima para afianzar el pago de las obligaciones tributarias a partir de la ejecutoría del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, sanciones e intereses y otros que administra el Departamento del Tolima. Todas las sentencias judiciales ejecutoriadas que reconozcan derechos patrimoniales a favor del Departamento del Tolima, todos los actos administrativos que reconozcan derechos patrimoniales a favor del Departamento. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación expedida por el director financiero de rentas e ingresos del Departamento sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente. Artículo 637. Vinculación de deudores solidarios. La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago, que deberá detallar individualmente el monto de la obligación de cada deudor y notificarse, según lo indicado anteriormente. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal también serán válidos contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin necesidad de títulos individuales adicionales. Artículo 638. Ejecutoría de los actos. Se tienden ejecutoriados los actos administrativos que fundamentan el cobro coactivo cuando no proceda recurso alguno contra ellos, cuando haya vencido el término para interponer recursos y no se hayan presentado o no sean válidos, cuando se renuncia o desista expresamente los recursos, cuando los recursos o acciones de revisión o restablecimiento de derecho se hayan decidido en forma definitiva. Artículo 639. Efectos de la revocatoria directa. En el procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la actuación administrativa. La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional no suspende el cobro, pero el remate no se realiza hasta que haya pronunciamiento definitivo. Artículo 640, término para pagar o presentar excepciones. Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo siguiente. Artículo 641, excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones. Primero, el pago efectivo. Segundo, la existencia de acuerdo de pago. Tercero, la falta de ejecutoría del título. Cuarto, la pérdida de ejecutoría del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por autoridad competente. Quinto,
la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de rentas ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Sexto, la prescripción de la acción de cobro. Séptimo, la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. Contra el mandamiento de pago que vincule a deudores solidarios, además se procederán las siguientes excepciones: la calidad de deudor solidario y la indebida tasación del monto de la deuda. Artículo 642, trámites de excepciones. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito que proponga las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando la práctica de pruebas cuando sea necesario. Excepciones probadas. Si las excepciones se prueban, el funcionario competente lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando corresponda, así como el levantamiento de medidas preventivas decretadas. El procedimiento continuará respecto a los títulos no afectados por la excepción, con los ajustes necesarios. Igualmente, el procedimiento terminará si el deudor cancela la totalidad de las obligaciones en cualquier etapa. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro. Las actuaciones administrativas en este procedimiento son de trámite y no proceden recursos, salvo los expresamente señalados para actuaciones definitivas. Artículo 645. Recurso contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede única y exclusivamente el recurso de reposición ante el director financiero de rentas e ingresos del departamento dentro del mes siguiente a su notificación. El director financiero de rentas tendrá un mes para resolver, contado desde la interposición en debida forma. Artículo 646. Intervención del contencioso administrativo. En el proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallen, las excepciones y ordenen la ejecución. La admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate quedará suspendido hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. Artículo 647, orden de ejecución. Si vencido el término para proponer excepciones no se han presentado o el deudor no ha pagado, el funcionario competente dictará resolución ordenando la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno. Si antes de la orden de ejecución no se habían dispuesto medidas preventivas, en dicha resolución se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si están identificados. Si no se conocen los bienes, se ordenará su investigación para identificarlos, embargarlos y secuestrarlos y continuar con el remate. Artículo 648. Gastos en el procedimiento administrativo coactivo. En el procedimiento administrativo de cobro coactivo, el contribuyente deberá cancelar, además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito. Artículo 649. Medidas preventivas. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como suyos. Para identificar los bienes, los funcionarios podrán usar informaciones tributarias y datos suministrados por entidades públicas o privadas, las cuales están obligadas a responder prontamente bajo sanción en caso de incumplimiento. Cuando se hayan decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ordenará el levantamiento de dichas medidas.
Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presente la garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado. Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, estos excedieran la suma indicada, deberá reducirse el embargo, si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado. El avalúo de los bienes embargados estará a cargo de la Dirección de Rentas y será notificado personalmente por correo electrónico. Practicado el embargo y secuestro, y una vez notificado el auto de la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las reglas siguientes. Primero, bienes inmuebles. El valor será el contenido en la declaración del impuesto predial del último año gravable, incrementando en un 50%. Vehículos automotores. El valor será fijado oficialmente para calcular el impuesto de vehículos automotores del último año gravable. Para los demás bienes, diferente a los previstos en los numerales anteriores, el avalúo se podrá hacer a través de consultas en páginas especializadas que se adjuntarán al expediente en copia informal. Cuando por la naturaleza del bien no sea posible establecer el valor de este de acuerdo con las reglas mencionadas en los numerales anteriores, del primero al tercero, se podrá nombrar un perito evaluador de la lista de auxiliares de la justicia o contratar el dictamen pericial con entidades de profesionales especializados. Del avalúo determinado conforme a estas reglas, se correrá traslado por 10 días a los interesados mediante auto para que presenten objeciones. Si no están de acuerdo, podrán presentar un avalúo diferente, caso en el cual la Dirección de Rentas resolverá la situación dentro de los 3 días siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Si el ejecutado no colabora con el avalúo de los bienes, se aplicará lo previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso, sin perjuicio de que la Dirección de Rentas adopte medidas necesarias para superar los obstáculos. Artículo 651, límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuenta de ahorros librado por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del Departamento, dentro de los procesos administrativos de cobro que está adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de 550 VTs, aplicable a la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. En procesos contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. No podrán ser objeto de medidas cautelares por parte de la Dirección de Rentas bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar, cuentas de depósito en el Banco de la República. Aunque no existía límite de inembargabilidad para ciertos recursos, la entidad ejecutora no podrá utilizarlos hasta que quede plenamente demostrado la creencia a su favor mediante fallo judicial ejecutoriado o vencimiento de los términos legales para que el ejecutado ejerza las acciones judiciales procedentes. Los recursos embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria hasta que se den las siguientes condiciones: se admita la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión con caución bancaria o de compañía de seguros. La entidad ejecutora debe ordenar el desembargo de oficio o a petición de parte cuando se cumpla lo anterior. La caución ofrecida o prestada por el ejecutado debe ser aceptada por la entidad. De la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará copia a la oficina de registro correspondiente. Si sobre los bienes ya existe otro embargo registrado, el funcionario escribirá el nuevo embargo. Comunicará al funcionario solicitante y al juez
que ordenó el embargo anterior. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario continuará con el procedimiento. Informará al juez respectivo, quien podrá solicitar que se ponga a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el director financiero se hará parte en el proceso ejecutivo, velará por que se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al patrón o pagador respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la tesorería y responderá solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo. La dirección financiera informará este hecho al funcionario solicitante. Artículo 653, trámite para algunos embargos. El embargo de bienes sujetos a registro. Se comunica a la oficina registral con los datos necesarios para escribir el embargo. Si el bien pertenece al ejecutado, se inscribe y se envía certificado al funcionario que ordenó el embargo. Si no pertenece al ejecutado, el registrador no inscribe y avisa con prueba. Si no inscribe por error, se ordena cancelar. Si ya existe otro embargo registrado, se inscribe y se informa al solicitante y al juez del embargo anterior. Si el crédito del embargo anterior es inferior al del fisco, el procedimiento continúa. El juez puede solicitar el remanente del remate. Si el crédito anterior es superior al del fisco, el funcionario se hará parte en el proceso para garantizar la deuda con el remanente. Si el bien está gravado con prenda o hipoteca, el acreedor se notificará para que haga valer su crédito ante el juez competente. El dinero que sobra del remate del bien hipotecado se envía al juez que lleve el proceso del crédito con garantía real. El embargo de saldos bancarios, depósitos, títulos y otros valores se comunica a la entidad financiera por oficio y queda consumado con la recepción. La suma retenida debe consignarse al día hábil siguiente en la cuenta indicada o notificarse la ausencia de fondos. Embargos no contemplados en este artículo se tramitarán según el artículo 593 del Código General del Proceso. La prelación de embargos señalados en el numeral 1 aplica a todo tipo de embargo. Las entidades financieras o personas que no cumplan oportunamente responderán solidariamente por el pago. Artículo 654, embargo, secuestro y remate de bienes. En aspectos no contemplados por el Estatuto de Cobro Administrativo, se aplican las disposiciones del Código General del Proceso sobre embargo, secuestro y remate. Artículo 655, oposición al secuestro. En la misma diligencia del secuestro se practican las pruebas y se decide la oposición. Si hay pruebas que no se pueden practicar en esa diligencia, la resolución sobre la oposición debe darse entre los 5 días siguientes a la diligencia. Artículo 656, relación costo-beneficio. Antes de fijar la fecha para secuestro, el funcionario evaluará la relación costo-beneficio del bien según criterios establecidos por el director financiero de rentas e ingresos del departamento. Si la relación costo-beneficio es negativa, no se practicará el secuestro, se levantará la medida y el bien queda a disposición del deudor o autoridad. Esto aplica también para procesos con medidas cautelares ya decretadas a la fecha de vigencia de esta ordenanza. Remate de bienes. Remate. Una vez en firme el avalúo de los bienes embargados, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del Departamento del Tolima realizará el remate. El remate puede hacerse directamente o mediante entidades públicas o privadas. Si el remate queda desierto tras 3 licitaciones, los bienes se adjudicarán al departamento por el porcentaje de la última oferta, según el Código General del Proceso y el reglamento. Remate virtual. Se permite realizar remates en forma virtual conforme al reglamento. Los bienes adjudicados pueden ser administrados o dispuestos por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos a través de venta, donación a entidades públicas, destrucción o chatarrización. También pueden entregarse para administración o venta a la Central de Inversiones S.A. CISA.
Los gastos que incurra SISA para administrar y vender los bienes se pagan con el presupuesto de la Gobernación del Tolima. Los bienes recibidos en pago antes de esta ordenanza tendrán el mismo tratamiento. Artículo 658, suspensión por acuerdo de pago. El deudor puede celebrar un acuerdo de pago en cualquier etapa del proceso con aprobación del secretario de Hacienda. El procedimiento se suspende y puede levantarse en medidas preventivas. Si el acuerdo se incumple y la garantía no cumple la deuda, el proceso debe reanudarse. Artículo 659, auxiliares. La Dirección de Renta puede nombrar auxiliares para el proceso de cobro coactivo mediante listas propias, contratación de expertos, uso de la lista de auxiliares de la justicia. La designación, remoción y responsabilidad de estos auxiliares se rige por las normas del Código General del Proceso. Los honorarios se fijan según tarifas establecidas y por el funcionario ejecutor. Aplicación de depósitos. Los títulos de depósito que se efectúen a favor del Departamento del Tolima y que correspondan a procesos administrativos de cobro coactivo que no fueren reclamados por el contribuyente dentro del año siguiente a la terminación del proceso, así como aquellos de los cuales no se hubiera localizado su titular, ingresan como recursos de capital del presupuesto del departamento. Artículo 661, cobro ante la jurisdicción ordinaria. La Dirección de Rentas podrá demandar el pago de las deudas fiscales por la vía ejecutiva ante los jueces civiles del circuito. Para este efecto, la Gobernación del Tolima o la respectiva autoridad competente podrán otorgar poderes a funcionarios abogados de la citada dirección. Asimismo, podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulares. Título 9, intervención de la administración. Artículo 662, en los procesos de sucesión. Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bienes sea superior a 700 UET, deberán informar previamente a la partición el nombre del causante y el avalúo o valor de los bienes. Si dentro de los 20 días siguientes a la comunicación, la Dirección de Rentas no se ha hecho parte, el funcionario podrá continuar con los trámites correspondientes. Los herederos, asignatarios o legatarios podrán solicitar acuerdo de pago por las deudas fiscales de la sucesión. En la resolución que apruebe el acuerdo de pago, se autorizará al funcionario para que proceda a tramitar la partición de los bienes sin el requisito del pago total de las deudas. Artículo 663, concordatos. En los trámites concordatorios, obligatorios y potestativos, el funcionario competente debe notificar de inmediato a la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos el auto que abre el trámite, anexando la relación de acreencias para su intervención. Igualmente, deben notificarse los autos de calificación y graduación de créditos, de traslado de créditos, convocatorias a audiencias, cumplimiento del acuerdo y apertura del incidente de incumplimiento. La omisión de estas notificaciones causa nulidad, salvo que la Dirección de Rentas haya intervenido sin alegarla. El representante de la Dirección participará en las deliberaciones o asambleas de acreedores para garantizar el pago de las acreencias administradas por el departamento. Las decisiones del concordato no afectan ni modifican el monto de las deudas fiscales ni sus intereses. El plazo otorgado en el acuerdo no puede exceder el establecido en el estatuto para las facilidades de pago. Artículo 664, en otros procesos. En procesos de concurso de acreedores, intervención o liquidación judicial o administrativa, el juez o funcionario deberá informar a la Dirección Financiera de Rentas en un plazo de 10 días desde la solicitud o acto que inicie el proceso. La dirección podrá hacerse parte para hacer velar deudas fiscales vencidas o las que surjan hasta la terminación del proceso.
Se debe respetar la prelación legal de los créditos fiscales. Artículo 665. En liquidación de sociedades. Cuando una sociedad comercial o civil entra en cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley, distintas a la declaratoria o concurso de acreedores, deberá darle aviso por medio de su representante legal dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolución a la Dirección de Rentas e Ingresos con el fin de que ésta le comunique sobre las deudas fiscales vencido a cargo de la sociedad. Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurar el pago de las deudas de la sociedad respetando la prelación de los créditos fiscales. Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la Administración Departamental de Rentas e Ingresos y los liquidadores que desconozcan la prelación de los créditos fiscales serán solidariamente responsables por las deudas insolutas que sean determinadas por la Dirección de Rentas del Departamento del Tolima. Artículo 666. Personería del funcionario de la Administración. La personería de los funcionarios de la Dirección de Rentas Financiera de Rentas e Ingresos se acredita con el auto comisario del superior. La Administración debe presentar la liquidación de impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses dentro de los 20 días posteriores a la recepción del aviso. Si no lo hace, el proceso continuará sin perjuicio de que se hagan valer deudas fiscales conocidas antes de la sentencia, aprobación, liquidación u homologación. Independencia de procesos. La participación de la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos en procesos de sucesión, concurso de acreedores y liquidaciones no impide la acción de cobro coactivo administrativo. Irregularidades en el procedimiento. Las irregularidades en el procedimiento de cobro deben corregirse antes de aprobar el remate de los bienes. La irregularidad se considera saneada si el deudor actúa sin alegarla o si el acto cumplió su finalidad sin violar el derecho de defensa. Artículo 669. Provisión para el pago de impuestos. En procesos donde intervenga la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos, debe constituirse depósito o garantía si hay proceso de determinación o discusión en trámite. Artículo 670. Clasificación de la cartera morosa. La Dirección Financiera de Rentas e Ingresos puede clasificar la cartera en prioritaria y no prioritaria según la cuantía, solvencia, periodo y antigüedad de la deuda. Artículo 667. Reserva el expediente en la etapa del cobro. Los expedientes solo pueden ser examinados por el contribuyente, su apoderado legalmente constituido o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente. Devoluciones. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución. La Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del Departamento del Tolima deberá devolver oportunamente los pagos en exceso o no debidos que los contribuyentes hayan efectuado por obligaciones tributarias y demás rentas departamentales, siguiendo el procedimiento aplicable a devoluciones por saldos a favor. Artículo 673. Competencia funcional de devoluciones. Corresponde a la Dirección Financiera de Rentas, conforme al manual de funciones expedido por el Departamento del Tolima. Artículo 674. Términos para solicitar las devoluciones. La solicitud de devolución de impuestos por saldo a favor debe presentarse a más tardar 2 años después del vencimiento del término para declarar. Si el saldo a favor fue modificado mediante liquidación oficial y no se ha efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse, aunque se haya impugnado dicha liquidación hasta que haya una decisión definitiva sobre la procedencia del saldo. Término para efectuar la devolución. La Dirección Financiera de Rentas e Ingresos deberá efectuar la devolución una vez realizada las compensaciones a que haya lugar
dentro de los 50 días siguientes a la presentación oportuna y en debida forma de la solicitud. Este plazo también aplica a devoluciones de tributos pagados y no causados o pagados en exceso. Si la solicitud de devolución se presenta dentro de los 2 meses posteriores a la presentación de la declaración o su corrección, la Dirección Financiera de Rentas tendrá un mes adicional para efectuar la devolución. Verificación de la devolución. La Dirección Financiera de Rentas seleccionará las solicitudes de devolución que deban ser objeto de verificación, la cual deberá realizarse dentro del término previsto para efectuar la devolución. Durante esta etapa se constatará la existencia real de los impuestos o pagos en exceso que generen el saldo a favor. Estudio de la solicitud. En cada área, los funcionarios sustanciadores estudiarán de fondo la solicitud para evaluar la procedencia o no de la devolución. Ese análisis se realizará con fundamento en la normatividad vigente aplicable, especialmente las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional, las leyes que regulan el impuesto y las demás que la modifiquen, aclaren y o complementen. La presente resolución y las normas pertinentes del decreto reglamentario 2877 de 2013. El funcionario sustanciador de la devolución deberá verificar con base en las normas aplicables al tributo y a través de los medios de comprobación informáticos y documentales el debido cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del contribuyente o responsable como requisito indispensable para avalar una devolución. La decisión de fondo se proyectará en una resolución que se remitirá al director de rentas y al secretario de Hacienda para su revisión y firma. En caso que la devolución sea procedente, la resolución ordenará únicamente en favor del contribuyente o responsable acreditado del impuesto. En el evento que el solicitante de la devolución no corresponda al contribuyente responsable del impuesto y procede a la devolución porque éste logró acreditar dentro del procedimiento surtido por la administración la legitimidad y la condición especial en la que se encuentra frente al derecho, esta situación deberá ser valorada y debidamente motivada dentro del acto administrativo que decida la devolución como un evento de carácter excepcional por el funcionario que tramita la devolución. Cuando el concepto de devolución que invoque sea pago de lo no debido y la declaración privada presentada ante la Dirección de Rentas haya sido firmada por persona diferente a la que consta como contribuyente de los datos generales dentro de la misma declaración, solo procederá a la devolución previa verificación de la Dirección de Rentas de que el pago del impuesto sí fue cumplido y que el contribuyente manifieste que reconoce la gestión adelantada por el tercero suscribiente de la declaración a través de la autorización expresa. Lo anterior, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos exigidos para su trámite y decisión. Artículo 678. Rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución o compensación. Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán cuando sean presentadas extemporáneamente, cuando el saldo solicitado ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación previa, cuando durante la investigación previa como resultado de la corrección de la declaración por parte del contribuyente responsable se genere un saldo a pagar. Las solicitudes deberán inadmitirse cuando ocurra alguna de las siguientes causales. Primero, cuando la declaración objeto de la solicitud se considere no presentada según el Estatuto de Rentas Departamental u otras normas aplicables. Cuando la solicitud se presente sin cumplir los requisitos formales exigidos por las normas pertinentes. Cuando la declaración tenga errores aritméticos. Cuando se impute un saldo a favor del periodo anterior diferente al efectivamente declarado. Si la solicitud es inadmitida, podrá presentarse una nueva dentro del mes siguiente, subsanando las causas de inadmisión. Esta nueva solicitud se considera presentada oportunamente siempre que se radique dentro de ese plazo. No obstante, si para subsanar la solicitud es necesario corregir la declaración tributaria,
esta corrección no podrá realizarse fuera del término previsto en el artículo 588 del Estatuto Tributario Nacional. Si la declaración que originó el saldo a favor está sujeta a requerimiento especial, la devolución o compensación solo procederá sobre los valores no controvertidos. Las sumas en discusión serán rechazadas provisionalmente hasta que se resuelva su procedencia, conforme al artículo 857 del Estatuto Tributario Nacional. Investigación previa a la devolución o compensación. El término para devolver o compensar puede suspenderse hasta por 90 días mientras la Dirección Financiera de Rentas adelanta investigación en los siguientes casos, conforme al artículo 857-1 del Estatuto Tributario Nacional. Cuando se verifique que los pagos en exceso denunciados no existen porque no fueron recibidos por la Administración. Cuando el impuesto declarado no cumple los requisitos legales porque el proveedor o la operación es ficticia. Cuando haya indicios de inexactitud en la declaración que genera el saldo a favor o en el pago en exceso, o no sea posible confirmar la identidad, residencia o domicilio del contribuyente. Finalizada la investigación, si no hay requerimiento especial ni reliquidación del tributo, se procederá a la devolución o compensación. Si se expide requerimiento especial o se reliquida el tributo, solo se devolverá o compensará el saldo aprobado en dicho requerimiento, sin necesidad de nueva solicitud. Eso también aplica en actuaciones administrativas o jurisdiccionales, bastando presentar copia del acto o providencia. No se suspenderá el término si la solicitud de devolución se presenta con garantía a favor del departamento. Auto inadmisorio. Si la solicitud de devolución o compensación no cumple los requisitos, el auto inadmisorio debe emitirse en máximo 15 días. En devoluciones con garantía, el auto inadmisorio deberá dictarse dentro del término legal para devolver según el artículo 858 del Estatuto Tributario Nacional. El solicitante deberá subsanar los requisitos señalados en el auto inadmisorio dentro del mes siguiente sin necesidad de nueva solicitud. El plazo para resolver comenzará a contarse una vez se haya subsanado y cumplido con todos los requisitos. Si se requiere corregir la declaración tributaria para subsanar, dicha corrección debe realizarse dentro del término previsto en el artículo 588 del Estatuto Tributario Nacional. Devolución con presentación de garantía. Cuando el contribuyente presente una garantía a favor del departamento, expedida por entidad bancaria o compañía de seguros por el valor solicitado, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos deberá efectuar la devolución dentro de los 20 días siguientes. La garantía tendrá vigencia de 3 años. Si en ese tiempo la Dirección Financiera de Rentas notifica un requerimiento especial, reliquidación del impuesto, o si el contribuyente corrige la declaración, el garante responderá solidariamente por las obligaciones garantizadas, incluyendo sanciones e intereses, una vez quede en firme el acto administrativo, incluso si ello ocurre después de los 2 años. Toda garantía deberá expresar que la entidad garante renuncia al beneficio de exclusión. La Dirección Financiera de Rentas podrá, mediante resolución motivada, definir qué contribuyentes o sectores no podrán aplicar el procedimiento de devolución con garantía y someterlos al término general, suspendiendo así el término de devolución o compensación hasta por 90 días. Si el contribuyente corrige la declaración con saldo a favor objeto de devolución o compensación con o sin garantía, la Dirección Financiera de Rentas impondrá sanciones conforme al artículo 478 del presente estatuto, mediante pliego de cargos con 1 mes para responder, el cual deberá expedirse dentro de los 2 años siguientes a la presentación de la corrección. Compensación previa a la devolución. La devolución de saldos a favor en exceso o de lo no debido se realizará únicamente después de compensar las deudas y obligaciones vencidas del contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la devolución, se aplicará la compensación conforme al artículo
861 del Estatuto Tributario Nacional. Artículo 683, intereses a favor del contribuyente. Cuando exista un pago en exceso o un saldo a favor en las declaraciones tributarias, solo se causarán intereses en los siguientes casos. Primero, se causan intereses corrientes si se presentó solicitud de devolución y el saldo estaba en discusión desde la notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución hasta que se confirme total o parcialmente el saldo a favor. Se causan intereses moratorios desde el vencimiento del término legal para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación. Si el saldo a favor fue discutido, los intereses moratorios se causan desde el día siguiente a la ejecutoría del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo hasta el giro, emisión o consignación. Artículo 684. Mecanismo para efectuar la devolución. La devolución podrá realizarse mediante giro, cheque, título u otro mecanismo eficaz por el cual la Dirección Financiera de Rentas entregue los recursos al contribuyente. Artículo 685. Determinación de la tasa de interés para devoluciones. Los intereses a que se refiere el artículo 683 serán calculados con base en la tasa prevista en el artículo 454 del presente estatuto y del artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional. Los intereses corrientes se liquidarán conforme al interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para los intereses moratorios se descontará del cálculo el plazo legal para devolver que no haya sido utilizado por la administración, según lo establece el artículo 864 del Estatuto Tributario Nacional. Artículo 686. Apropiación presupuestal. El gobierno departamental efectuará las apropiaciones dentro de la normatividad presupuestal que sean necesarias para garantizar las devoluciones a que tenga derecho los contribuyentes y responsables. Artículo 687. Requisitos generales para la solicitud de devolución y o compensación. La solicitud debe presentarse diligenciando de forma completa y clara el formato único de solicitud de devoluciones en original y copia, firmado personalmente por el contribuyente o su apoderado, acreditando su calidad. Si el contribuyente es persona jurídica, la solicitud debe estar firmada por el representante legal o un apoderado designado. La calidad de apoderado se acredita con poder especial que incluya la facultad expresa para tramitar la devolución. Si el apoderado es abogado, el poder debe tener presentación personal ante notaría y anexar copia de la tarjeta profesional. Si no es abogado, se adjuntará copia de la cédula de ciudadanía. El interesado deberá anexar los siguientes documentos. Primero, requisito para personas naturales. Formulario único de solicitud debidamente diligenciado y firmado, copia de la declaración privada o certificado de pago con sello, sticker o impresión electrónica del banco para impuestos de registro, el original de la liquidación, recibo, boleta fiscal o certificado. Copia del documento de identidad del contribuyente. Si actúa un apoderado, copia del poder y tarjeta profesional del abogado, cédula de ciudadanía, según el caso. Certificación bancaria al contribuyente o responsable como titular de cuenta corriente o de ahorros en entidad vigilada por la Superintendencia Financiera con fecha no mayor a un mes. Requisitos para personas jurídicas. Formulario único diligenciado con la información requerida, firmado por el representante legal, copia del certificado de existencia y representación legal con fecha no mayor a un mes, copia de declaración privada o certificado de pago con sello, sticker o impresión electrónica. En caso de impuesto de registro, se adjunta el original de la liquidación. Copia del documento de identidad del representante legal. Si actúa apoderado, copia del poder y de la tarjeta profesional del abogado o cédula de ciudadanía, según el caso.
copia del acta de posesión si se trata de representantes de entidades territoriales, certificación bancaria del titular de la cuenta corriente o de ahorros expedida dentro del mes anterior. Si la solicitud es presentada por el responsable del pago del impuesto, este debe ser expresa y acreditar su condición y cumplir los demás requisitos. Excepcionalmente, otros terceros pueden solicitar la devolución si demuestran y motivan su derecho, sujeto a evaluación por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos. Para devoluciones del impuesto sobre vehículos, la solicitud debe tramitarla el propietario o poseedor que suscribió la declaración. Si no es evidente esta condición y la declaración fue suscrita por un tercero, debe existir autorización autenticada del contribuyente. En caso de herederos o legatarios, se aplicará reglas especiales. Para acreditar la calidad de poseedor, debe anexarse contrato de compraventa u otro documento idóneo. En sociedades liquidadas, la solicitud debe ser presentada por el socio o socios a quienes se adjudicó el activo, según el acta de liquidación que debe anexarse. Si el activo se adjudica a una sociedad, la solicitud la hace el representante legal o apoderado. Si son varios socios, debe presentarse una sola solicitud por el total del saldo. No será necesario anexar documentos que ya obren en el expediente de la dependencia donde se presenta la solicitud. El formulario único no es el único medio válido. El contribuyente puede presentar su solicitud en documento propio, siempre que incluya como mínimo todos los requisitos establecidos en el presente artículo. Requisitos especiales. Tratándose de las devoluciones relacionadas con los impuestos de registro, vehículos, estampillas, de consumo, sobre productos de origen extranjero y tasa de portes, la solicitud de devolución debe ir acompañada adicionalmente de los documentos que a continuación se van a señalar. Requisitos especiales para devolución del impuesto de registro. Primero, copia simple y completa del documento objeto del impuesto, la escritura pública, sentencia, acto administrativo. Segundo, copia de la nota devolutiva expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, debidamente firmada y notificada, en caso de haberse negado la inscripción del documento y rechazado su registro. Requisitos especiales para devolución del impuesto sobre vehículos. Primero, copia del certificado de tradición cuando el vehículo corresponda a organismos de tránsito municipal de carácter autónomo o a otra entidad territorial distinto al departamento del Tolima. Requisitos especiales para devolución de estampillas. Se debe anexar, primero, copia de la consignación del valor de la estampilla, constancia y o certificación de la dependencia o funcionario competente de la respectiva liquidación, copia del contrato sobre el cual se está solicitando la devolución. Cuarto, frente a terminación anticipada de contrato se deberá llegar copia del acto de liquidación del contrato y certificación o constancia del supervisor frente al concepto y valor a devolver. Requisitos especiales para la devolución del impuesto al consumo de productos de origen extranjero. Se debe anexar, primero, copia legible de las declaraciones presentadas ante el fondo cuentas relacionadas con la declaración y pago del impuesto de que se trate. Segundo, copia de la declaración de importación de los productos. Requisitos especiales para devolución de tasa pro deporte y recreación. Se debe anexar, primero, copia del contrato, orden de compra y o acto contractual objeto de la devolución. Segundo, copia del desprendible original de pago donde se evidencie el descuento por este concepto expedido por la Dirección Financiera de Tesorería. Sin perjuicio de lo anterior, en el trámite del procedimiento, la Administración podrá solicitar al interesado en la devolución documentos adicionales con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo. Título 11. Otras disposiciones procedimentales. Artículo 689. Corrección de los actos administrativos liquidados, liquidaciones privadas y recibos de pago.
Los errores aritméticos o de transcripción cometidos en providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos podrán corregirse en cualquier momento, ya sea de oficio o a petición de parte, siempre que no se haya ejercido la acción contencioso administrativa. Artículo 690, moneda para efectos fiscales. Toda la información financiera y contable, incluyendo activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, deberá llevarse y presentarse en pesos colombianos desde su reconocimiento inicial y posterior. Artículo 691, abuso en materia tributaria. La Dirección Financiera de Rentas podrá recaracterizar o reconfigurar cualquier operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y desconocer sus efectos fiscales. Para ello, podrá expedir actos administrativos que propongan y liquiden los impuestos, intereses y sanciones correspondientes. Se considera que existe abuso cuando se realizan actos o negocios jurídicos artificiosos, sin propósito económico o comercial aparente, para obtener un beneficio tributario sin importar la intención subjetiva del obligado tributario. Parágrafo primero. Recaracterizar o reconfigurar implica que la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos puede determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación diferente a la presentada por el contribuyente, generando consecuencias fiscales distintas. Se considera artificioso un acto o negocio jurídico que se realiza de forma económicamente o comercialmente no razonable. Genera un beneficio fiscal elevado que no guarda proporción con los riesgos asumidos. Tiene una estructura formal aparente que oculta la verdadera voluntad de las partes. Se entiende por provecho tributario cualquier alteración que elimine, reduzca o difiera el tributo, incremente el saldo a favor o extienda beneficios o excepciones tributarias en cabeza del contribuyente o beneficiario. Procedimiento especial por abuso en materia tributaria. El funcionario competente que dentro del término de firmeza de la declaración evidencie que una operación o serie de operaciones puede constituir abuso en materia tributaria en los términos del artículo anterior, deberá emitir un emplazamiento especial explicando las razones en las que se basa, sustentada siquiera en prueba sumaria. Dicho emplazamiento especial por abuso en materia tributaria deberá notificarse al contribuyente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 del presente estatuto y de conformidad con el artículo 665 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificado el emplazamiento especial por abuso en materia tributaria, el contribuyente dispondrá de un término de 3 meses para contestarlo, aportando o solicitando las pruebas que considere pertinentes, tiempo durante el cual se suspenderá el término de firmeza de la declaración. Vencido el término de que trata el inciso anterior, el funcionario que viene conociendo de la investigación deberá emitir requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso, en los términos de los artículos 516 y 528 del presente estatuto, previo visto bueno de la Dirección Financiera de Rentas. Una vez notificado el requerimiento especial o el emplazamiento previo por no declarar, se deberá seguir el trámite respectivo según el caso determinado en este estatuto. En el requerimiento especial se propondrá una recaracterización o reconfiguración de la operación o serie de operaciones que constituyan abuso en materia tributaria, de acuerdo con el acervo probatorio recaudado, así como cualquier otra modificación de la declaración privada, sin perjuicio de las demás modificaciones a la declaración tributaria a que haya lugar. De igual forma, se procederá cuando se emita emplazamiento previo por no declarar. La motivación de que trata este artículo deberá contener la descripción de los hechos,
actos u omisiones que constituyan la conducta abusiva, las pruebas en que se funda la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos respecto de tales hechos, actos u omisiones y la referencia expresa a la valoración de las pruebas que haya presentado el contribuyente para desvirtuar la conducta abusiva. Para todos los efectos del presente artículo, se dará plena y cabal aplicación a las disposiciones y principios en materia procedimental y probatoria pertinente. El procedimiento de que trata el presente artículo tiene como propósito la reconfiguración o recaracterización de una operación o serie de operaciones que constituyan o pueda constituir abuso en materia tributaria. Artículo 693. Facultad adicional de la Administración Tributaria en caso de abuso. En el evento de presentarse abuso en los términos del artículo 640 del presente Estatuto de Rentas, la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos podrá remover el velo corporativo de entidades que hayan sido utilizadas o hayan participado por decisión de sus socios, accionistas, directores o administradores dentro de las conductas abusivas. Siendo así, señor presidente, el día de hoy hemos culminado con la socialización del libro segundo, finiquitando en el artículo 693 del presente proyecto de ordenanza. Señor presidente, antes de continuar, dejar constancia de la presencia de los honorables diputados Brian Alfonso Escandón Castellano, Mauricio Ortiz Monroy, Carlos Arturo Reyes y Jaime Andrés Tocora. Perfecto, secretario. ¿Algún diputado para el uso de la palabra? Diputado Brian Escandón y posteriormente la diputada Yuli Porras. Gracias, señor presidente. Secretario, unas apreciaciones en el título 8, procedimientos administrativos y cobro coactivo. En el artículo 657, remate de bienes, hace referencia al texto del artículo y el parágrafo 1 al colector de activos del Departamento Central e Inversión CISA, dado que esta entidad pública colombiana vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se denomina correctamente como Central de Inversión S.A. CISA, se sugiere que se corrija su nombre tal como aparece en la razón social. Es como más un tema de escritura. Y en cuanto a el artículo 673, competencia funcional de devoluciones, remite al artículo 539, que corresponde a la firmeza de las declaraciones tributarias producto de la aceptación de la liquidación provisional. Y una vez nosotros revisamos el documento, señor secretario, encontramos que los temas no guardan relación y sugerimos, de acuerdo al análisis que hicimos, que en lugar se refiera, pues ya es de estudio de ustedes y del equipo de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección, es remitir al artículo 537, que habla de rechazo de la liquidación provisional o de la solicitud de modificaciones de la misma, y o al artículo 678, rechazo en inadmisiones de las solicitudes de devoluciones o compensaciones. Creo que eso pues queda sugerencia de que de pronto lo puedan revisar ustedes desde la dirección y con el equipo de la Secretaría. En el artículo 681, que habla de devoluciones con presentaciones de garantías, en el último parágrafo remite a las sanciones de que se trata en el artículo 485 de este estatuto, el cual corresponde a la cancelación de las autorizaciones para el recaudo, impuestos y recibir declaraciones. Dado que aparentemente no guardan relación, nosotros sugerimos respetuosamente, señor secretario, y haciendo el análisis, corregir el texto y revisar el artículo 478, sanciones por
improcedencias de las devoluciones y o compensaciones, que consideramos que va más acorde con lo referido en el artículo 681 a que refiere, y no porque ahí refiere el artículo 485 y creo que tiene más relación en la sugerencia que hacemos, que es del artículo 478. Y en el artículo 693, facultad de adicional de la administración tributaria, en caso de abuso, remite a los términos del artículo 640 que corresponde al término para pagar o presentar excepciones. En el texto es un poco confuso y no estamos muy seguros, señor secretario, de que en esos dos artículos guarden relación, por lo que consideramos igualmente que de parte de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección hagan un análisis con relación a la referencia de esos artículos. Digamos que son las apreciaciones que hacemos, señor secretario, respetuosamente, y pues queda el análisis. Igual como lo han hecho todos los secretarios, radicaremos un documento también con todas las apreciaciones que hemos hecho ante la comisión en el momento en que llegue el proyecto de ordenanza. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la diputada Yuli. Gracias, señor presidente. Bueno, doctor, no hay muchos cambios que digamos entre el artículo 630 y 693, que fueron los que tocamos hoy, pero haciéndole un cruce a la normatividad nacional, me surgen unas preguntas en el artículo 697 y 698 del proyecto de ordenanza 08, Estatuto de Rentas del 2025. Se habla del evalúo de mercancías, pero no veo en ningún lado donde se regule el cómo se hace ese evalúo y cuáles serían los criterios que tendría que tener en cuenta los funcionarios competentes al hacer los evalúos. Lo digo porque hay varios criterios y es importante en el articulado de este proyecto que queden por lo menos consagrados. Esto con el propósito de ser más garantistas y que todos los funcionarios encargados para hacer esos evalúos a la hora de levantar el acta de aprehensión y reconocimiento y evalúo del decomiso directo de bienes de que trate el artículo 696 del proyecto, hablen de un mismo idioma y tengan un mismo derrotero. Normalmente el valor declarado, conforme a los soportes que en el momento en la aprehensión se exhiban, pero hoy si hay unos soportes, entonces a veces se consulta en una base de precios que se determinan la función del valor del mercado o el valor de la reposición. Incluso se tienen disposiciones especiales donde dicen si la mercancía viene dañada o defectuosa y el valor calculado bajaría hasta el 30%, en fin, hay muchos criterios. Entonces, como el artículo 697 dice que el evalúo que se haga en el acta será definitivo, no encontré en el texto del proyecto los criterios con fundamento a los cuales los funcionarios competentes deben de hacerlo. En el mismo sentido, como le manifesté frente a la pregunta anterior, desconozco, doctor Guillermo, si de pronto la gobernación tiene regulado este tema en una normatividad interna. Sí, considero que debería someterse o dejarse regulado algo a propósito de este nuevo estatuto. Hay algo que también quisiera decirle, doctor. En el artículo 698 del proyecto consagra unos requisitos especiales cuando se trata de solicitar la devolución de la tasa pro deportes y recreación. Allí se exige, entre otros, copia del desprendible del pago. No veo en la redacción del artículo ni en el articulado en general del proyecto qué pasa si el desprendible de pago se pierde al contribuyente, como a través de qué procedimiento podríamos recuperarlo para continuar con su devolución. Esto se lo pregunto porque aunque todos los estatutos de rentas departamentales contemplan el procedimiento en caso de pérdida, algunos sí. Entonces quería simplemente saber si la gobernación tiene algo regulado frente a esto o en este sentido, ya que a través del estatuto de rentas o normatividad interna de la entidad. Muchas gracias, doctor Vallejo, y a usted, señor presidente. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Si no hay más intervenciones, tiene la palabra el secretario de Hacienda, doctor Guillermo, adelante.
Muchísimas gracias, presidente, a todas y cada una de las observaciones que han hecho tanto nuestras diputadas y diputados. El día de hoy nosotros también hicimos el ejercicio un poco en la presentación que traímos y fue revisar y traerles ya ajustado cuando establecemos que en el artículo 640 o 430 del Estatuto de Rentas ya estaba ajustado acá. Efectivamente, en el documento del proyecto de ordenanza está con el error, con las observaciones que ustedes nos están dando. Sin embargo, es muy meritorio ese tipo de observaciones porque de pronto también a nosotros se pueden algunas y efectivamente nosotros volvemos a revisar, pero ha sido el ejercicio que hemos hecho porque todos los días nos han hecho, pues ha sido como constante la misma observación. Doctora Yuli, le agradecemos también mucho pues porque pues ya nos habla de artículos que vamos a ver de pronto el sábado o el domingo, para nosotros ya venir un poco más documentados, me parece también muy pertinente, ya que la socialización del proyecto de ordenanza, pues según el cronograma que tenemos, vamos hasta el domingo, ¿sí? Aparte de unas mesas de trabajo que vamos a hacer, como el día de mañana, que va a ser sobre las observaciones que ustedes han realizado desde el día sábado de la semana anterior, para traerla el día de mañana y así sucesivamente la próxima semana, señor presidente. Muchas gracias. Damos por terminado este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, siguiente cuarto, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición, algún varios? Si no hay más proposiciones y varios, decirles, compañeros, que mañana es el día del hincha del Tolima y entonces sí pueden traer camiseta del Deportes Tolima, que se va a hacer una exaltación por parte del diputado autor de esa ordenanza, el diputado Julio César Morato. Gracias, compañeros, siendo las 5:15 de la tarde, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias.